Pues bueno, gracias primero a la Universidad Youth Center por esta invitación respecto de este tema que tenemos el día de hoy de verificar la importancia de lo que es eh, esta certificación para tener esta función de realizar las audiencias en el sistema acusatorio. Como ya escucharon, yo soy juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y pues es evidente que veo la necesidad de que siempre estemos certificados para poder realizar bien nuestra función. Como ustedes saben, ya ustedes son alumnos de maestría, que es un requisito para tener esta certificación y ya son peritos, ya tienen estos conocimientos para poder realizar una certificación. ¿Por qué es importante la certificación? Pues no debemos de olvidar que nosotros tenemos una obligación, esta obligación constitucional de representar algún imputado, estoy hablando en el caso de los defensores, también tienen esta obligación los que fungen como asesores jurídicos y sobre todo pues los que van a tener la función de Ministerio Público y por último los órganos jurisdiccionales. Esto está sustentado en el artículo 20 de la Constitución. Me voy a basar a lo que es a la defensa y al asesor jurídico. Dentro del artículo 20 de la Constitución, en esta reforma que dio origen a este sistema acusatorio, dentro de varios derechos que se tienen, es contar con una defensa técnica y adecuada. Y esto implica tanto al defensor como al asesor jurídico. Por ende, nosotros tenemos que estar debidamente preparados porque todos pueden ser licenciados en Derecho, todos pueden contar con su cédula profesional. Sin embargo, son pocos los que realmente están certificados, especializados en este sistema acusatorio. Pero sobre todo, un juez de control, un órgano jurisdiccional, tiene la obligación de velar esta tutela jurídica. La tutela jurídica está encaminado a que el juez analice si efectivamente contamos con esta defensa técnica y adecuada. La defensa técnica la podemos realizar con el simple hecho de tener la cédula profesional, pero la defensa adecuada es la que nosotros como órganos jurisdiccionales denotamos si realmente se tiene el conocimiento para desarrollar una audiencia. Esto se contempla en el artículo 20 de la Constitución, ya se los indiqué, es un derecho humano, y el juez tiene la obligación de verificar que se cumpla, se respete y se vigilen los derechos humanos, porque así lo refiere el artículo 1 de la Constitución Federal. Todas las autoridades en su competencia tendrán esta obligación de velar por los derechos fundamentales. Entonces, trasciende que si ustedes ya estudiaron su maestría, ya concluyeron su maestría, realicen su certificación. Yo he tenido la experiencia de colaborar con la Universidad Youth Center en estas certificaciones, ya en reiteradas ocasiones, y pues es evidente que se da los elementos que se requiere para que un abogado intervenga en las audiencias. No es lo mismo tener toda la teoría, todos los conocimientos de las maestrías que ustedes hayan generado en las diversas instituciones, pero lo que se requiere es práctica, porque bajo la experiencia de las audiencias, pues a mí me queda claro que hay quienes realmente tienen conocimiento de este sistema acusatorio. Podrás tener toda la teoría, podrás dominar la dogmática penal, es más, tener referencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero es muy distinto ya participar en audiencias. Esto es a través de la práctica y creo que la certificación es un elemento esencial. Al inicio de este sistema acusatorio, lo que se pretendía en el Código Nacional de Procedimientos Penales es que todos estuvieran certificados. Muy parecido a lo que pasa en justicia para adolescentes. En justicia para adolescentes sí se requiere una certificación, sí se requiere que tengan los conocimientos para poder realizar esa audiencia. En el sistema acusatorio, en este sistema ya de adultos, no se requiere la certificación, sin embargo, el juez de control tiene que verificar que los que están interviniendo en las audiencias tengan plenamente los conocimientos para desarrollar su debida defensa. Ya se los indiqué al inicio, esta es la obligación del órgano jurisdiccional, es la tutela
jurídica. Esta tutela jurídica no solo lo contempla el artículo 20 de la Constitución, sino también ya lo retoma el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nosotros tenemos conocimiento que rige las reglas del proceso y que cumple con el derecho de legalidad y seguridad jurídica que señala el 14 de la Constitución. Ustedes recuerden que el 14 de la Constitución hace alusión que nadie puede ser molestado en su persona, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento y aplicando las leyes expedidas con autoridad del hecho. Esta formalidad del procedimiento es el derecho de legalidad jurídica de debido proceso. En específico, el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales también nos advierte al órgano jurisdiccional que si denotamos de manera sistemática el desconocimiento del sistema, la obligación es indicar al imputado que su defensor desconoce del sistema y que puede nombrar otro defensor, pero si no lo realiza, el órgano jurisdiccional lo que va a realizar es nombrar que lo asista un defensor público. Ahora les voy a comentar, compañeros, aquí es evidente el conocimiento de este sistema acusatorio. Si ustedes ponen a un defensor público con un defensor particular, no todos los casos, pero la mayoría de las veces que se ha suscitado, el defensor público, como es constante todos los días en audiencia, tiene los conocimientos y los elementos para desarrollar debidamente su audiencia. Y cuando llega un defensor particular, pues nosotros sí verificamos que carece tanto de la técnica, pero también de la argumentación. Ahora, en esta certificación, bajo la experiencia que yo he tenido en esta Universidad USemper, es muy clara, es casi darles un ABC para que ustedes se presenten a la audiencia. Tienen sus fichas de trabajo. Estas fichas de trabajo vienen desde el inicio de lo que es preparar su teoría del caso, que es importante para un defensor, para un asesor jurídico, para ministerio público, elaborar su teoría del caso. Esta teoría del caso ustedes ya como peritos saben en qué consiste. Esto es el hecho fáctico que se adecue a la clasificación jurídica y sustentarla con las pruebas. Pero eso amerita una estrategia. Creo que la mejor forma es como lo ha manejado la Universidad USemper a través de estas fichas de trabajo. Te da desde el inicio, prepara tu teoría del caso. En las certificaciones se les dan a los alumnos estas carpetas de investigación ya integradas para efecto de que vayan desarrollando sus fichas técnicas. Entonces es un trabajo que comienza desde, vamos a prepararlo. Yo siempre les he comentado a los compañeros, a los que me ha tocado dar clases en maestría o en certificación, que hay que elevar la autoestima. Y no es autoestima emocional, sino es autoestima jurídica. Mientras más tengas conocimientos, mientras más estés preparado para llevar a cabo tu debida defensa, vas a desarrollarlo y convencer al órgano jurisdiccional. Esa es una autoestima jurídica. Y eso es lo que pretende el USemper. En específico es, primero, vamos a trabajar con fichas técnicas, vamos a trabajar con tu teoría del caso, vamos a trabajar con cada una de las etapas, la etapa inicial, la etapa intermedia y el juicio oral, pero también manejan los mecanismos de aceleración. Todo esto en la certificación, como se los comenté, primero lo van a elaborar ustedes, primero lo van a elaborar en sus fichas técnicas, posteriormente van a tener sus audiencias. Lo único es que hay que preparar y trabajar, porque los jueces que van a estar en la certificación, porque les comento, quienes van a certificar son jueces, son profesores de la Universidad USemper, somos invitados de esta universidad, sin embargo, sí tienen esta característica de ser jueces. Entonces, en la certificación, lo que se pretende es calificar como si tuviéramos una audiencia ya en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No hay forma de realizar preguntas, ya viene elaborado. Ahora, cada una de las etapas, lo que se pretende es trabajar con el alumno. Antes de que se inicien las audiencias, antes de que empecemos con este periodo de etapas procesales, se van a analizar dudas que ustedes tengan. Se les entrega la carpeta de investigación, se les entregan sus fichas técnicas y las van a empezar a elaborar. Van a verificar cuáles son sus datos de prueba que se tienen en la carpeta de investigación, esto en la etapa inicial. Van a verificar cuál va a ser su estrategia que van a realizar y van a desarrollar cada una de las etapas que se tienen en la audiencia inicial, desde el control de la detención, los elementos que se requieren, lo que señala el artículo 16, párrafo quinto, el artículo 308, que en específico es, se sustente
la razón de la detención y de la retención, se sustenta en las 48 horas y se sustenta el requisito de procedibilidad. Eso lo van a tener ustedes en sus fichas técnicas y lo van a elaborar ya en su audiencia, en su práctica. Después van a tener la etapa de la formulación de la imputación y también en sus fichas técnicas van a tener que elaborar los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Primero, ¿cuál es el hecho que se le está imputando? La clasificación jurídica, quién depone en su contra, la forma de participación. Eso lo tendrán que realizar en sus fichas técnicas y lo van a desarrollar en la audiencia inicial. Y la vinculación al proceso, que es sustentar también primero en sus fichas técnicas los 4 elementos. Los 2 primeros no tenemos ningún problema porque sabemos que es desde la imputación, desde hacerle el del conocimiento al imputado, su derecho a declarar o reservarse su derecho, y después desarrollar los datos que van a conllevar a sostener que en el mundo fáctico hay un hecho considerado como delito y también que no exista alguna causa que lo pueda excluir del delito. En este punto es importante resaltar, compañeros, que la Universidad Ius Semper está preocupado porque en muchos casos el sistema acusatorio, como es tan práctico, se llega a olvidar de lo que es la dogmática penal, de la teoría del delito. Entonces, en sus fichas de trabajo, lo que pretende el Ius Semper es desarrollen la teoría del delito. Estamos muy encaminados, muy afanados al tema del Código Nacional de Procedimientos Penales y a las audiencias, pero nos hemos olvidado mucho de lo que es la teoría del delito. Y eso es lo que pretende Ius Semper. Dentro de sus fichas técnicas, van a desarrollar cada uno de sus elementos que conforman el delito, pero no solo de lo que es la conducta típica, antijurídica y culpable, sino también de estos elementos que se requieren para la conducta, los elementos objetivos, los elementos subjetivos y los elementos normativos. Esto es importante, compañeros, porque de ahí va a derivar para cada uno de los roles, ¿sí?, de las partes técnicas de su teoría del caso, de su estrategia de defensa. Hay cosas que ya son innecesarias y que podríamos irnos desde el auto de vinculación a proceso para excluir un delito, pero circunstancias que no se argumentan porque pareciera que la dogmática penal ya pasó a otras épocas, que se quedó en el sistema tradicional, y creo que es importante. La universidad lo que pretende es volver a tomar estos elementos y analizarlos en la vinculación a proceso. Ustedes bien saben que ya la jurisprudencia ha denotado que lo único que se requiere para la vinculación a proceso es adecuar el hecho a la clasificación jurídica. Sin embargo, hay un elemento en la vinculación a proceso que en específico está encaminado a verificar las excluyentes del delito. Estas están contempladas en el artículo 29 del Código Penal, pero estas excluyentes del delito forman parte de que si se suscita una, es porque hay un aspecto negativo de los elementos del delito. Entonces, tendría que yo analizar tanto los elementos positivos como negativos del delito. Y así vamos a concluir también con estas medidas cautelares. Nuestras fichas técnicas también nos indica del test de proporcionalidad que se tiene que sustentar para alguna medida cautelar. Ustedes ya saben que el test de proporcionalidad es advertir la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad para verificar que la medida cautelar se pueda generar conforme a lo que señala el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto es lo que se va a trabajar en la audiencia inicial. Ustedes tendrán sus fichas técnicas y vendrá el momento de la práctica. Previo a que llegue a la explicación de la etapa intermedia, también les voy a comentar, licenciados, que en esta certificación les va a dar pauta para que ustedes también sustenten su argumentación jurídica. La argumentación jurídica es parte de la defensa, es parte de quien realiza la imputación, es parte de quien representa a una víctima, y es lo único que está encaminado es estos razonamientos lógicos jurídicos encaminados a persuadir a quién, al órgano jurisdiccional, a convencerlo de qué, de una verdad. Entonces, creo que la certificación es importante para que les dé a ustedes los elementos para presentarse a una audiencia. Yo ya se los comenté, no solo lo indica la Constitución, sino también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es uno de los principios que también establece este sistema acusatorio. Esa igualdad entre las partes es efectivamente que tengan una defensa técnica y adecuada. No podemos tener un defensor
que desconozca del sistema y un ministerio público que sí está debidamente preparado, o en viceversa, no podemos tener un asesor jurídico que carezca de este sistema y sí tengamos a un defensor que sí conozca. Esa es la igualdad entre las partes y la obligación que tiene el órgano jurisdiccional. Es un derecho, sí, ya se los indiqué, está contemplado en el artículo 20 de la Constitución, tanto en el apartado A como en el apartado B, pero también es un derecho que señala el Código Nacional dentro de los derechos que se establecen para las víctimas y los imputados. Así lo señala el artículo 109 y el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y posteriormente de que desarrollemos nuestra audiencia inicial, ¿cuál va a ser la determinación del órgano jurisdiccional? Lo que ustedes realicen en esa audiencia. Se puede concluir con que no se califique como legal una detención, se puede calificar, se puede vincular. Eso estará a cargo del trabajo que ustedes hagan. Sin embargo, van a tener la oportunidad de, aunque no se vincule o no se califique, seguir desarrollando las siguientes etapas para tener la práctica. ¿Cuál es la siguiente? Pues la etapa intermedia, que ustedes ya tienen conocimiento. Esta audiencia que señala el artículo 344 de la norma adjetiva penal, la fase oral, independiente de los mecanismos de aceleración, no se pudo realizar ningún mecanismo de aceleración y vamos a desarrollar la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia ustedes van a tener esta forma de emitir ya su argumentación para buscar que la admisión de los medios de prueba. Pero aquí va a ser un punto importante porque previo, como en la práctica, va a tener que presentar Ministerio Público su acusación. El asesor jurídico va a coadyuvar con Ministerio Público y el defensor va a dar contestación a la acusación. Esa es la fase escrita que vamos a tener en el Ius Semper y después vamos a tener la audiencia, en la cual se viene, como ustedes ya lo saben, el apartado correspondiente, independiente de la acusación del Ministerio Público, se va a verificar los acuerdos probatorios, que son muy importantes, son trascendentes. Este sistema es simplificar, eso es lo que busca el sistema acusatorio, es buscar una administración de justicia de manera pronta y expedita. ¿Para qué son los acuerdos probatorios? Pues en específico, hay circunstancias que ya no requieren que se lleguen a juicio oral. Hay cosas que ya son del conocimiento digamos que de quienes intervienen en este asunto, ya está sostenido, ya tenemos el nombre de una persona que falleció. ¿Para qué queremos testigos de identidad? Ya sabemos que falleció, ¿para qué queremos el dictamen correspondiente? ¿Para qué queremos la causa de muerte cuando hay cosas que podemos simplificar y no son necesarias llevarlas a juicio oral? Esto ya es el conocimiento de las partes. Se puede llegar a los acuerdos probatorios y podemos evitar con los acuerdos probatorios tener menos medios de prueba para que se desahoguen en juicio oral. Esto facilita. Recuerden que el sistema acusatorio está regido bajo estos principios de lealtad y del buen derecho, lealtad entre las partes. ¿Esto qué significa? Pues no es como el sistema tradicional, te voy a ocultar mi información. No, lo que se pretende aquí es que cada quien sostenga su teoría del caso, pero ya con esta debida preparación de que ustedes tengan comunicación entre partes. Les va a dar pauta también para que tengan conocimiento de cómo se hace este descubrimiento probatorio. En la etapa intermedia se les va a dar la oportunidad de que no solo lo que tengan en la carpeta de investigación lo aporten como medios de prueba, ustedes van a poder aportar sus medios de prueba. Y otro punto más importante, cuando pasemos a esta etapa de la exclusión de los medios probatorios, van a tener su argumentación jurídica. Si en el caso de si las pruebas son irrelevantes, impertinentes, innecesarias, si en el caso es obtenida con violaciones de derechos fundamentales, que no se obtiene conforme lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto les va a dar a ustedes el ejercicio, pero también aquí vamos a llegar a juicio y van a tener la oportunidad de preparar sus testigos, sus peritos, y es como realmente se debería de hacer en la práctica. Llevar un testigo donde realmente ya lo tenga yo, digamos que preparado. Y bueno, ni hablar más del interrogatorio y contrainterrogatorio. Van a tener la práctica del interrogatorio y del contrainterrogatorio, que tiene toda una estrategia. Circunstancias que a veces los litigantes, los defensores, los asesores, hasta el propio Ministerio Público pasa que no tienen la forma, a veces ni siquiera de acreditar o incorporar una prueba. O sea, no hay forma. A veces me llegan a decir, es que quiero un dictamen que se reproduzca un video. Pues sí, pero ¿cómo me lo vas a incorporar? Pues así, con la carpeta. No, esa no es la argumentación. Hay forma de acreditar e incorporar. Y lo van a realizar en la práctica. Entonces, pues compañeros, ¿qué mayor oportunidad que esta certificación que les va a dar las herramientas por parte de Ius Semper
para que puedan realizar debidamente su función. Reitero, esto no solo es para los defensores, también es para el asesor jurídico. Y también para quién, para quienes tienen cargos de Ministerio Público. A mí me ha tocado en la certificación que muchos son ministerios públicos. Y creo que donde nosotros debemos de aprender es en el laboratorio que es la escuela. ¿Sí me explico? Y no querer experimentar en audiencias, porque recuerden que nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Se le van a restringir derechos fundamentales. Y en una de esas restricciones de derechos fundamentales puede ser hasta su libertad. Y hablo de restricción de derechos fundamentales porque son todas las que dicen las medidas cautelares. Entonces, no dejen, abogados, esta oportunidad de certificarse y sobre todo de generar las herramientas. Créanme que con estas fichas técnicas que les va a otorgar el U-Center, no solo les va a servir en esta certificación, sino las mismas ustedes las pueden tener en práctica y trabajarlas en el día a día. Eso es lo que debería de ser realmente. Olvidemos el sistema tradicional donde llegaba un defensor corriendo, pedía el expediente y empezaba a buscar como desesperado las hojas para llegar a la audiencia y sacarlas así. Y ha pasado en este sistema también. Ahora, un punto importante es que van a desarrollar también los mecanismos de aceleración. Se va a buscar que su asunto pueda concluir en un mecanismo de aceleración. Van a desarrollar todas las etapas. ¿Cuáles son los mecanismos de aceleración? Ustedes ya lo conocen, soluciones alternas, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso, en su caso procedimiento abreviado. Tendrán que verificar en su asunto cuál mecanismo de aceleración le corresponde. En el caso de un acuerdo reparatorio, solamente que sea delito culposo, delito de querella, un delito patrimonial sin violencia y exceptuando la violencia familiar. La suspensión condicional del proceso, usted tendrán que verificar el término medio aritmético de la pena correspondiente del delito por el que se le haya vinculado a proceso. Y de ahí verán si procede la suspensión condicional del proceso o no. Verificarán cuáles son las condiciones. Compañeros, a mí me ha tocado en audiencias que los defensores quieren que cumpla su representado 5 o 6 condiciones. No tiene caso. No tiene caso. Recuerden que el artículo 191 dice que las condiciones solo están encaminadas para respetar los derechos de la víctima. ¿Para qué quiero tantas condiciones? Meten en problemas ustedes a su representado. Entonces, aquí es donde ustedes lo van a aprender. El procedimiento abreviado, pues de igual forma, podrán verificar este derecho que tienen los imputados, independiente de que como regla procesal, el que lo solicita es Ministerio Público, pero es un derecho del imputado y tienen que generarlo. A mí me ha tocado audiencias, hace una semana me tocó una audiencia de una persona de 77 años de edad que está solicitando el procedimiento abreviado, no tiene anteriores ingresos a prisión y Ministerio Público me dice es que por cargas de trabajo no puedo autorizar el procedimiento abreviado hasta dentro de 20 días. Pues no, señor, no es derecho de usted, es de él. El señor tiene 77 años, debería estar, ni siquiera debería estar privado de su libertad preventivamente. ¿Sí me explico? Y el defensor le pregunta, oiga, licenciado, ¿y por qué no ha solicitado esta retención en su domicilio? Pues es una persona ya de 77 años de edad. Es que no he reunido la información. ¿Sí me explico? Esas son las cosas que para uno que lo percibe como órgano jurisdiccional, ve la importancia y la necesidad de una certificación, porque todo esto ustedes lo pueden ver en estos ejercicios que vamos a tener. Es necesario, sean responsables, es una función que es como la de un doctor. En sus manos está la libertad de una persona. No pueden llegar a experimentar en audiencias. No experimenten. No es la sala de clases. Es la sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia y en el cual es una debida función y hasta del órgano jurisdiccional. Es más, nosotros en la certificación hemos tenido compañeros jueces que también buscan la certificación. ¿Qué más oportunidad en esta que da en la Universidad U-Semper? Esto es lo que se va a trabajar. Yo recomendaría que si están interesados, no lo dejen y practiquen este sistema acusatorio, pero en todos sus sentidos. No solo es las etapas procesales. El Código Nacional de Procedimientos Penales lo pueden dominar, pero ya en audiencia es distinto, porque recuerden que hay un principio de concentración. Pueden saltar muchas cosas en la audiencia. Y se tiene que resolver y se tiene que solicitar. Pero si ustedes no lo generan, el órgano jurisdiccional no lo va a realizar porque él es imparcial. Solo va a resolver de lo que pidan las partes. Es este el principio de concentración. Genérenlo, genérenlo. ¿Y qué más que en la práctica? Se les va a dar, como ya les indiqué, estos fichas técnicas que están bastante bien trabajadas por parte de la Universidad U-Semper para que sean como su
su documento del día a día, con lo que puedan elaborar si se dedican a materia penal. Van a tener la posibilidad de tener esta forma de la argumentación jurídica, las bases de una argumentación jurídica, van a tener la práctica. Entonces, esto es lo que se maneja en esta certificación. Yo los invito, formo parte de la certificación y lo veo bastante importante porque recuerden, esto es un derecho fundamental. No solo es con la obligación que tenemos como profesionales desde el momento en que ustedes protestaron este cargo como licenciados en Derecho, sino es la obligación que marca la Constitución. Hay que respetar los derechos humanos. Y si alguno no tiene conocimiento, no se arriesgue a ir a audiencia así. No se arriesgue. Porque lo único que van a generar es que el juez les va a nombrar a otro defensor. Si en el caso, algunos casos más extremos, los quita. Y si llevan justicia para adolescentes, olvídenlo, licenciados, porque en justicia para adolescentes ya hay ley expresa. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes advierte que sí se requiere una certificación para efecto de llevar una defensa de un menor, de un adolescente. Entonces, pues hay que prepararse, esta es una oportunidad. No todas las universidades tienen la certificación. Reitero, cuando se inició este sistema acusatorio, lo que se pretendía es que todos estuvieran certificados. No se pudo realizar, pero la universidad USEMPER da esta oportunidad. Marifer, no sé si tengan alguna duda los compañeros. Muchísimas gracias, juez. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta por parte de nuestra audiencia. Abogado, si alguien tiene alguna duda referente a lo conversado esta tarde con el juez, ya saben, la pueden poner en el apartado de preguntas y respuestas o bien en el chat del grupo. Ya tenemos una por acá, que esa es básicamente para nosotros. ¿Qué tiempo de vigencia tiene la certificación? ¿Quién otorga la certificación? Muy bien, Rosy. Bueno, esa información te la va a compartir con mucho gusto mi compañera Ana Paula, pero te adelanto, tiene una vigencia de 2 años. La otorga la Universidad USEMPER, la valida la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, tiene un folio por parte de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y, por supuesto, la Secretaría de Educación Pública. Tiene un costo de 15,000 pesos. Vamos a tener grandes descuentos, como es hasta el 50% de descuento. Es necesario tener maestría de preferencia, pero más que maestría, y corríjame, juez, esta pregunta sí me gustaría que nos respondiera. ¿Es necesario tener la maestría o únicamente con el litigio? Muy bien, bueno, la respuesta, digamos que por la experiencia que se tiene en la Universidad USEMPER, los compañeros han concluido su maestría en la Universidad USEMPER y realizan su certificación en la misma universidad. Siempre ha sido hay un curso separado entre la maestría y la certificación, pero pues creo que esto es más de la Universidad USEMPER, Marifer, que lo lleguen a determinar. En ese sentido, juez, muchas gracias. Pues yo diría, quien me pregunta esta situación, que si tiene experiencia en el litigio LIC, yo creo que sería muy valioso iniciar con este proceso de certificación. Entonces, adelante, no es necesario tener una maestría, únicamente sí experiencia en el litigio. Muy bien. Costo de la certificación, bueno, ya lo indicamos, 15,000 pesos con hasta el 50% de descuento. Si tengo maestría en Derecho Penal, ¿puedo obtener la certificación? Sí puede ingresar al proceso de certificación y recordemos que son 5 etapas, las cuales ya mencionó el juez. Cada una de las etapas tiene una evaluación por parte del juez en turno. Si en este caso el participante, el abogado, el litigante, obtiene una evaluación igual o mayor a 8, va a ir así acreditando cada una de las etapas. Al término de las 5 se promedia su evaluación y para obtener dicha certificación, reitero, tienen que tener un promedio igual o mayor a 8. ¿De acuerdo? ¿Cuándo inicia? Iniciamos el próximo sábado, para ustedes sería viernes 27 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, dependiendo la etapa y el número de equipo al que pertenezca. ¿Serán de manera presencial? No vamos a tener ahorita nada en presencial, vamos a seguir manejando la modalidad virtual y para ustedes en viernes sería a través de esta plataforma tecnológica
Zoom, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura la certificación? Aproximadamente un mes, que son 5 etapas, y esas 5 etapas las vamos a desarrollar a lo largo de un mes. Iniciamos 27 de agosto y concluimos 27 de septiembre. Ya mi compañera Ana Pau nos está haciendo el favor de mandarnos la liga con toda la información sobre esta certificación. ¿De acuerdo? Cualquier otra duda o inquietud que lleguen a tener, con mucho gusto seguimos a sus órdenes. Pues reitero nuevamente mi agradecimiento y el honor que fue tenerlo esta tarde. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y que tengan una excelente mitad de semana. Muchas gracias, juez. Buenas noches, les agradezco mucho su atención también a ustedes. Y gracias por la invitación, YouCenter. Gracias a usted, juez.